Bienvenidos amigos y amigas hasta la parte 22 de nuestro estudio sobre las doctrinas de los testigos de Jehová. Vamos a repetir un párrafo sobre la parte 21 para poder entender el resto de lo que vamos a comentar hoy. Dice que 1 de Pedro 3:18 que Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, como un apoyo a su interpretación. Este versículo no dice que fue resucitado como una criatura espiritual, vea lo que ellos dicen, sino que fue vivificado en espíritu. Significa esto que Jesús fue resucitado y fue dado un cuerpo físico que nunca aparece jamás. En 1 Corintios 15:34 al 45 habla de esto. El cuerpo físico en este mundo ahora tiene corrupción, o sea, está decayéndose. Pablo dice en 14:42 de 1 Corintios que el cuerpo después de la resurrección era incorruptible, animado o el opuesto, ¿verdad? Entonces, en el 14:44 de 1 Corintios dice, se siembra cuerpo animal, sensible, animado o el opuesto de la naturaleza más alta, pero se cosechará un cuerpo espiritual, no como las pasiones más bajas del ser humano, sino como el Espíritu de Dios. Esto está hablando del cambio de una persona controlada por el pecado aquí, y luego después de la resurrección, una persona, vea qué interesante lo que dice, una persona controlada por el pecado aquí, y luego después de la resurrección, una persona que no tiene nada de pecado. En el 14:45 de 1 Corintios compara a Adán, alma viviente, a Cristo, espíritu vivificante. Vea qué interesante como ellos agarran frases de versículos para, llamémoslo así, fundamentar supuestamente su doctrina. Entonces, pero aquí tampoco no es decir que Cristo no tuvo un cuerpo humano cuando andaba en la tierra, sino que la característica de Cristo es que Él es un espíritu que imparte vida a otros, como la respiración de Dios en el huerto que inspiró vida a Adán y Eva. Ahora, para entender esto hay que entender algo. Para los testigos de Jehová, Cristo cuando estuvo en la tierra, realmente Cristo nunca existió. Fue un espíritu, lo que la gente vio fue un espíritu, un reflejo nada más. Pero Cristo en esencia, ¿verdad? Obviamente aquí en este estudio estamos viendo ciertas doctrinas principales, ¿verdad?, que yo consideré, pero hay otras doctrinas mucho más amplias de los testigos de Jehová, donde ellos enseñan que Cristo cuando estuvo aquí en la tierra fue solo un especismo, fue solamente una idealización, un engaño completo hacia el ser humano, pero realmente él fue espíritu, nunca fue un ser como nosotros. Entonces, ahí también viene otra contradicción, ¿verdad?, de la doctrina de los testigos de Jehová. Por eso dice que él es un espíritu que imparte vida a otros. Por eso quise aclarar ese punto, porque tal vez usted dice, bueno, ¿qué quiere decir esto con la doctrina de los testigos de Jehová? Ese es uno de los pensamientos de ellos. Nada de lo que Cristo hizo en la tierra realmente sucedió. Todo fue parte de la sugestión o imaginación, aunque usted no lo crea. Obviamente ellos no lo enseñan así, solo lo enseñan dentro de su congregación a sus discípulos, pero realmente eso es una de las doctrinas de ellos, aunque usted no lo crea. La Biblia dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:44 al 50. Entonces Jesús no pudo tener un cuerpo, entonces Jesús no pudo tener un cuerpo físico después de la resurrección. Para ellos Cristo nunca resucitó. Acuérdese, Él fue un espíritu vivificante. Subió al cielo y se transformó en arcángel. Pero para ellos Cristo nunca resucitó. Obviamente seguimos viendo cómo ellos mismos contradicen el efecto de la resurrección, ¿verdad?, que es el pilar del evangelio. Entonces, ya con solo esto, amados, nada más que decir, ¿verdad? Lucas 24:39.
mirad mis manos y mis pies. Jesús enseñándole a los discípulos que él no era un espejismo, no era un espíritu, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, oiga, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo lo tengo, dijo Jesús en Lucas 24:39. Uno, al hablarle a un testigo de Jehová de Lucas 24:39, no tienen explicación, como muchos pasajes de la Biblia, ellos no le encuentran una explicación. Y cuando contestan, nosotros los inventamos, nosotros lo intercalamos, nosotros lo pusimos. Jesús mismo, oiga, ofreció a los incrédulos discípulos suyos que le tocaran su cuerpo para ver que actualmente lo que vieron en el cuerpo resucitado de Jesús era el cuerpo físico actual de Jesús y no un fantasma. ¿Por qué? Porque en ese momento la gente pensaba, acuérdense que en el tiempo de Cristo, en el siglo I de la era cristiana, la gente creía en fantasmas, creía en espejismos, creía en ilusiones y cosas por el estilo. Entonces, habían pensamientos filosóficos como el agnosticismo y otros pensamientos filosóficos que enseñaban ciertas teorías. Entonces, aunque usted no lo crea, los discípulos también habían escuchado estas doctrinas. Entonces Jesús les estaba diciendo, no soy un espíritu, soy yo, soy Jesús, su maestro, resucité, tóquenme, vean. Ok, los testigos de Jehová enseñan, ponga atención a esta parte, que Jesús manifestó diferentes formas físicas, diferentes formas físicas para convencer a los discípulos que ha sido resucitado. Pero realmente eso no fue así. Ellos dicen que Jesús trató de demostrarles. Si Jesús quiso engañar a sus discípulos a creer que tuvo un cuerpo físico, cuando en realidad no lo tuvo, vea lo que dicen ellos. Voy a leerlo despacio. Y es interesante, amados, porque esto realmente ellos no lo enseñan a la gente. Obviamente esto lo enseñan dentro de sus adeptos, dentro de su estructura, pero fuera de los testigos de Jehová, ellos no lo enseñan a la gente, que ellos lo enseñan a los que ya ellos discipulan y los bautizan, pero ya estando dentro de la doctrina, ¿verdad? Dentro de su religión, dentro de su jerarquía, pero fuera de ella no enseñan esta doctrina. No dicen, mira, es que nosotros creemos que Jesucristo nunca existió, él nunca tuvo un cuerpo, fue un espíritu, fue un fantasma, Chef Rider, nunca existió. Entonces, si Jesús, escuche usted, quiso engañar, que Jesús manifestó diferentes formas físicas para convencer a sus discípulos que ha sido resucitado. Si Jesús quiso engañar a sus discípulos a creer que tuvo un cuerpo físico cuando en realidad no lo tuvo, oiga, esto será un engaño para Dios, como Dios, o aún como creen ellos. Oiga, o aún como creen ellos. Entonces sigo insistiendo, a cuál Jesús predican los testigos de Jehová. No creen en Jesús, no creen en el sacrificio expiatorio de Cristo, no creen en la resurrección de Cristo. Ahora resulta que ellos nunca creen que Cristo existió, era un espejismo, era un fantasma, él no tuvo un cuerpo físico. O sea, lo que andaba ahí era nada más una de sus manifestaciones, ¿verdad? Para demostrarle al mundo el ejemplo de un hombre perfecto, pero realmente Cristo no existió en el pensamiento de los testigos de Jehová. Entonces, aquí vemos, amados, que ellos utilizan a Jesús como un gancho nada más, pero realmente a la hora de que la persona ya es bautizada y entrada en su doctrina, le enseñan que Jesús nunca existió, que fue todo un espejismo, fue nada más un engaño, nunca tuvo un cuerpo físico, por eso nunca resucitó, como lo dice aquí. Amados, ahí es donde es muy importante, y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo hasta que terminemos toda esta sección de religiones que vamos a tocar. Siempre hay que estudiar las religiones que nos rodean, porque una cosa es conocer lo que ellos nos ofrecen en la puerta y otra cosa es ya conocer lo que ellos realmente creen, para no decir están en lo correcto. Porque por un título, vuelvo a insistir, muy bonito el título, pero el contexto de ese título, ahí está el detalle, como lo estamos viendo aquí. Entonces, ¿a cuál Jesús predican ellos?
Más de una vez yo les he dicho, amado amigo, testigo, ¿cuál Jesús predican ustedes si ustedes no creen en esto, en esto, en el otro? Y no me saben qué decir. Para ustedes Jesús nunca existió, fue un espejismo. Es más, la crucifixión fue un espejismo. Y otras doctrinas básicas, fundamentales del Evangelio nunca existieron. Entonces aquí vemos que el líder de los testigos de Jehová realmente logró hacer un espejismo de una doctrina que él no creía. Acuérdense lo que vimos en el primer episodio con respecto a lo que él creía y lo que él dijo: esto no es así, esto no es así. Desechó la doctrina del infierno, desechó la resurrección, desechó un montón de cosas, las doctrinas principales del Evangelio. Obviamente estamos hablando de 1844, cuando la gente no tenía un conocimiento tan grande como hay hoy por la tecnología. Logró acaparar un montón de adeptos, creció enormemente los testigos de Jehová en 1844, y con los siglos fue bajando un poco porque la gente se dio cuenta de que todo lo que profetizaban nunca se cumplía, y otras cosas más. Entonces, no tenía un cuerpo físico Jesús, era solamente un espejismo. Ahora, vea lo que sigue diciendo: como Dios o aún como creen ellos, un profeta ve o un ángel de Dios. No puede ser. Jesús enseñó claramente en Juan 2, 19, 21 que iba a resucitar en el mismo cuerpo que ellos vieron cuando estaba con ellos enseñando. Los testigos niegan, escuche esto amigo, los testigos niegan en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, Jesucristo hombre. Dice claramente que el mediador es un hombre, un ser humano, tiempo presente. Si no fue resucitado físicamente, no puede ser un hombre ahora mismo. Y ellos niegan 1 Timoteo 2:5. Es uno de los pasajes, de tantos pasajes que ellos niegan. Fue intercalado, fue puesto por ustedes para que ustedes tengan la razón. Amigos, con todo respeto, si esto no es herejía, no sé cómo llamarlo, pero es herejía. Y muchas veces los testigos de Jehová se ofenden cuando decimos son una secta. En parte son una secta. No, no es cierto, pero es que se ofenden con todo y se ponen bravísimos y brincan y todo. Pero amigos, hasta hoy, la parte 22, estamos viendo que ellos son una herejía, no son una secta. En parte sí, en parte no, como lo dije en un video, pero son una doctrina que tergiversa la sana doctrina del Evangelio. Su misma traducción, sus mismas doctrinas se contradicen. Pero ¿qué pasa? Ahora el pueblo cristiano cae en un pecado muy grande de no conocer las doctrinas de todas las religiones que nos rodean, por lo menos las más básicas que conocemos y las que más se conocen. Entonces, dicen que Jesús manifestó, diferentes cuerpos físicos, como los ángeles tomaron formas humanas en el Antiguo Testamento. O sea que Jesucristo se transformó según como a él le convenía para presentarse, pero realmente no era Jesús, era un espectro. ¿Se acuerda que en la Biblia dice que los ángeles en angelología toman cuerpos humanos para que la gente los vea como humanos? Porque la Biblia lo enseña. Por eso es que ellos sí se agarran de ahí, claro, se agarran de lo que les conviene para su doctrina. Entonces dan ese ejemplo de la angelología de los ángeles en el Antiguo Testamento, y que Cristo hizo lo mismo, ¿verdad? Entonces, qué curioso, ¿verdad? Cuando les conviene algo, sí lo agarran, y cuando no, pues lo desechan. Y aquí es donde vemos, amados, otra contradicción a su propia doctrina. Después de la resurrección, para mostrar a los discípulos que ha sido resucitado, otra vez esta interpretación contradice el pasaje claro en Juan 2, 19, 21, donde dice que iba a resucitar de la muerte físicamente, no espiritualmente. Los testigos creen que Jesús era un espíritu. Repito, los testigos creen que Jesús era un espíritu. Entonces, ¿a qué Jesús predican? Es la interrogante que me tengo así como un signo de pregunta enorme.
¿A qué Cristo predican? Porque no creen en Él, no creen que es el Hijo de Dios, desechan la divinidad, desechan la resurrección, desechan el valor de la cruz del Cristo, la resurrección, desechan toda la doctrina principal del Evangelio, todo. Y ahora salen diciendo que Cristo era un espíritu, era un ente, y se amoldeó a lo que a Él le convenía. Entonces, voy a repetir, para que se les quede bien grabado, señores. Los testigos creen que Jesús era un espíritu de un ángel, Miguel, ¿se acuerda? El famoso arcángel Miguel, que bajó y se hizo pero tomó una forma humana, pero no era realmente humano, como los ángeles del Antiguo Testamento. Como le digo, a conveniencia se agarran de ahí. La Biblia declara que Jesús es Dios encarnado en carne humana. Juan 8:58, Juan 1:1 al 14, que obviamente lo desechan. Colosenses 2:8, Filipenses 2:5-8, y tenemos, oiga, enorme cantidad de versículos para probar la divinidad de Cristo. Los testigos enseñan que Jesús no resucitó de la muerte en el mismo cuerpo en que murió. Jamás. La importancia aquí es que Jesús fue resucitado físicamente como señal de Dios que ha conquistado la muerte. De no creer en esto es de robarse uno mismo de la salvación. Su contienda con los judíos era ganado por este punto: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo físico. Amados, qué interesante es ver que realmente, y con todo respeto, amado testigo de Jehová, le insisto, analice su doctrina, estúdiala. ¿Cómo es posible que ustedes crean que Jesús nunca existió? Entonces, ¿cuál Jesús ustedes están promocionando? Porque no existe, no creen en Él. Pero llegan y se proclaman cristianos. Entonces, ser cristiano es seguidor de Cristo. Y si yo soy seguidor de Cristo, creo en Jesucristo, en que vivió, murió, resucitó y estará ahí hasta el Padre, y algún día nos reuniremos con Él. Pero venir y hablar de un hombre que yo no creo, señores, no creo usted que aquí hay un problema muy grande. Digo yo con todo el respeto, mi amado amigo testigo, venir y tocar la puerta y hablar de un Jesús que ustedes no creen, no cree usted que es una mentira, y ustedes dicen que predican la verdad. Entonces, ¿cuál verdad digo yo? Porque no creen en Jesús, no creen que existió, fue un espíritu, fue un ente, fue un Gasparín para ustedes. Obvio, ellos no enseñan esto en la gente que van a predicar, les presentan a Cristo como lo dije en uno de los videos, como un gancho cuando uno va a ir a pescar. Pero cuando la gente ya está adentro de su congregación, le enseñan esto. No, Cristo no existió, era un espíritu, era un ente, punto. Nunca existió Jesús, nunca fue un hombre. Ahí se la dejo. Ahora, esta doctrina es muy parecida a los mormones, que es la segunda religión que vamos a tocar, amados. Después de los testigos de Jehová, vamos a tocar los mormones, que ya casi llegamos a los mormones, a los santos de los últimos días. Por eso es que el orden va testigos de Jehová y mormones, porque la doctrina es muy parecida. Acuérdense que los mormones y testigos de Jehová son casi de la misma fecha, 1844 y todo eso. Que vamos a tocar, pero por eso es que si usted escucha estas 3 primeras, testigos de Jehová, mormones y las adventistas del séptimo día, se va a dar cuenta que la doctrina es muy parecida de todas, porque son contemporáneas de ese tiempo. Entonces vean qué interesante, por eso el orden se lleva así: testigos de Jehová, mormones y adventistas del séptimo día. Entonces vean qué interesante, amados, con respecto a Jesús, ¿verdad? Entonces, testigo, ¿a cuál Cristo predican ustedes en las puertas si no creen en el Cristo?
Es una mentira y muy grande, porque no creen en Cristo y se llaman cristianos. Hasta eso se llaman cristianos, y cristiano es seguidor de Cristo. ¿De cuál Cristo? Si ustedes no creen en Cristo. Hasta hoy que hemos visto en esta sección, amado amigo o amiga, sus doctrinas lo contradicen. No lo digo yo, las doctrinas suyas de ustedes lo contradicen, señores. Con todo el respeto, mis chiquitos lindos. Vamos a continuar. Creen, oiga, los testigos de Jehová la presencia de Cristo es espiritual. Nunca existió Jesús. Pues amigo. Entonces, seguimos. Los testigos de Jehová creen la presencia de Cristo es espiritual. Juan 14:19, Mateo 24:3, 2 Corintios 5:16, Salmo 110. Resurrección, oiga, de Jesús era espiritual. Repito, los testigos de Jehová dicen que la resurrección de Jesús era espiritual y que Jesús abandonó su cuerpo físico. Aquí todavía falta, pero vea qué interesante, amados, cómo es entender cómo ellos ven a Cristo, que es uno de los principales doctrinas del Evangelio. Sin Cristo resucitado, el Evangelio es nulo, como dice Pablo, como lo vimos anteriormente. Entonces, consulta, amigo testigo de Jehová, ¿cuál Cristo predica usted si Cristo nunca existió? Pues solo un específico. ¿No cree que eso es mentira? Es mentir. Y ustedes dicen que están en la verdad, que son la iglesia verdadera. Y ya aquí ustedes están mintiendo. Bueno, todos están mintiendo, pero ya aquí, en este punto, en este contexto, ya están mintiendo de una forma muy grande. Ir y decir, somos cristianos y predicamos a Cristo, un Cristo que ni siquiera creen. ¿No cree usted que es una mentira muy grande, amigo o amiga? Pregunto yo, con todo el respeto que usted se merece. Porque sé que muchos testigos de Jehová están viendo todo este segmento. Y yo les he dicho con mucho respeto, amado amigo y testigo, no es para juzgarlo, es para que usted analice, piense y medite su propia doctrina. Y vean que ustedes mismos los están engañando. Que ustedes mismos se están contradiciendo en su propia doctrina. Ni siquiera es, no diga, son ustedes los que están tirando, nos están apedreando. No, ustedes mismos se están apedreando con su misma doctrina. Ni siquiera tenemos que hacer eso. Ustedes mismos con su propia doctrina se apedrean solos. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, como los tienen tan mecanizados y la estructura es tan tal que ustedes no se dan cuenta del error en el que están, con todo el respeto del mundo que se merece. Eso quedará en su
pensamiento, amigo, amiga. Pero le dejo yo esta observación, amigo y amiga. Vamos a seguir, todavía nos falta en la parte 23 sobre qué creen los testigos de Jehová sobre Jesús. Muy importante. Que el Señor me los bendiga, amigo y amiga. Testigo de Jehová, le insto a que analice, a que estudie, a que medite, a que diga, ok, vamos a ver si es cierto lo que está diciendo este muchacho, este hombre. Analicemos, vamos a ir a investigar, tengan esa curiosidad de decir, vamos a investigar si todo lo que nos enseñaron, si todo lo que los sábados entre semana nos enseñan, nos hacen obligados a memorizar, es cierto, si es correcto. El griego, como hemos venido hablando, amigo y amiga, le dejo esa duda en su corazón, amigo testigo. Usted nunca ha tenido la duda de decir, voy a investigar, voy a profundizar en mi propia doctrina. Y si usted dice, no, yo tengo la razón, perfecto, se respeta, amigo y amiga, se le respeta. Pero hágase el propio de investigar, amigo y amiga. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo a la distancia.